Ahora hablaremos sobre el concilio en Jerusalén, haciendo referencia a que el hombre siempre ha manifestado un pensamiento que no va a concordar siempre con los demás. O sea, recordemos que tenemos pensamientos diferentes, que somos personas diferentes, y la discusión y el entrar en polémica es permitido, pero con respeto, con amor, el compartir nuestras diferencias, ¿sí? Pero si estas diferencias nos llevan a odio, a división, a insultos, a ofensas, eso ya no es correcto, ¿sí? Aquí vamos a observar que hubo diferencias que desde un principio se trataba de que eh, la palabra de Dios era, si era y si iba a seguir, que tenían que respetar y conocer igual que los judíos, ¿verdad? Sujetarse a las leyes que vivían los judíos bajo la ley mosaica y querían regresar a lo anterior cuando Jesús viene a hacer algo diferente, viene a darnos la gracia. Aquí empieza la primera discusión entre vivir en la ley o vivir en la gracia. El Antiguo Testamento nos invita a vivir bajo la ley, bajo las reglas mosaicas, bajo las reglas de los judíos, ¿sí? Y el Nuevo Testamento todavía no existía aquí, estamos leyendo el Nuevo Testamento, pero desde aquí empieza a observarse ya la diferencia. Vivir bajo Jesucristo, bajo la gracia, bajo su perdón, bajo lo que estaba haciendo para los que no eran judíos, o regresar a ser tipo judíos y vivir bajo las leyes de los judíos, ¿sí? Desde el concilio de Jerusalén, desde el capítulo 15, se establece claramente lo que debería de ocurrir. Vamos a leerlo, estudiarlo para comprender qué dice este interesante concilio en Jerusalén. Capítulo 15, Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme lo establecía el rito de Moisés, no podían ser salvos. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y se dispuso que subiesen ambos y otros apóstoles para tratar esa cuestión. Ellos entonces son encaminados, pasaron por Fenicia, Samaria, platicando acerca de la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Una vez que llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y platicaban todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, había algunos de la secta o del grupo de los fariseos que habían creído y se levantaron diciendo que era necesario que se circuncidaran y mandar que guardasen la ley de Moisés. Es decir, que conocieran, que se pusieran, que fueran igual que los judíos, ¿sí? Entonces se reúnen para ello los asuntos, los apóstoles, los ancianos, sobre este asunto, sobre esta discusión, ¿sí? Esto es lo que causó gran polémica hasta nuestros días, sigue siendo polémica, vivir bajo la gracia, bajo la ley, vivir bajo las leyes judías o vivir bajo la gracia de Jesucristo. Y esa diferencia, esa discusión sigue hoy en día y esa es la separación que hay entre los judíos que han elegido vivir bajo la ley y olvidarse de Jesucristo, ¿sí? O vivir bajo Jesucristo y dejar la ley. Esta discusión permanece hoy en día, ¿sí? Increíblemente. Pero bueno, vamos a verlo, continuando. Dice, después de mucha discusión, Pedro se levanta y les dice, hermanos, vosotros sabéis que desde hace tiempo Dios me escogió
para que los gentiles oyesen la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios es el que conoce los corazones y les dio testimonio, y recuerden que les dio al Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Estaba recordándoles lo que sucedió con Cornelio, ¿verdad? En la casa de Cornelio, como aquellos romanos, aquellos que no eran judíos, descendió el Espíritu Santo sobre ellas. Y continúa diciendo, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense, está siendo tan claro Pedro, ni nuestros padres ni nosotros lo estamos cumpliendo. Cumplir la ley es dificilísimo y realmente no se está cumpliendo y difícilmente alguien la cumple, ¿sí? Entonces, ¿por qué insisten o insistimos en algo? ¿Por qué queremos imponernos sobre lo que Dios nos está mostrando con hechos? Sobre esa visión que Dios le puso ya a Pedro y le enseñó que tenía que ir hacia los gentiles, aunque él los consideraba inmundos. Así todos tenemos que aprender, que luchar, que vencer nuestro pensamiento para obedecer el de Dios. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos al igual que ellos. Aquí está el primer punto. Por la gracia de Jesucristo vamos a ser salvos. Y bajo eso tienen que vivir. Bajo eso tenemos que vivir. Bajo Jesucristo, bajo su gracia. Entonces toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo, los cuales contaban las señales, las maravillas, todo lo que hacía el Espíritu Santo por medio de ellos entre los que no eran judíos. Cuando ellos terminaron de narrar, Jacobo respondió diciendo, hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, todos los que no son judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los que no son judíos y que se conviertan a Dios. Más bien se les escriba y se les diga que se aparten de los ídolos, de las cosas que los contaminen, de la fornicación, de ahogado y de lo de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, en cada ciudad hay quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Dicho todo esto, les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, y con toda la iglesia, y eligieron de entre ellos a varones para enviarlos a Antioquía, con Pablo y con Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos entre los gentiles que estaban en Siria, en Antioquía, les avisaron que irían y que han oído muchas cosas y han inquietado estas discusiones en sus almas, porque mandamos a que se circuncidaran y guardaran la ley. Ahora con este nuevo acuerdo llegaron a un acuerdo de que ya no se haría eso,
en el concilio de Jerusalén, esto cambia, transforma ya todo el pensar y unifica, ¿sí? Eligen a varones para enviarlos con ellos a Bernabé y a Pablo, hombres que han expuesto su vida para llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces se envió a Judas y a Silas también para llevar la palabra, por lo que, para a través del Espíritu Santo, y no imponerles cargas que no sean necesarias, que se abstengan de sacrificar a ídolos, de sangre, de fornicación y de las cosas, de los ídolos, de las cosas, para que pasemos bien. Así son enviados entonces a Antioquía y se reúnen la congregación, se regocijan, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, confirmaron a los hermanos estas palabras. Pasando algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a predicar a donde los habían enviado. A Silas le pareció bien quedarse ahí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos. Pasado un tiempo, Pablo y Bernabé se preparan para el segundo viaje y dice: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. Es decir, darle seguimiento. Ya habían hecho un viaje y regresar. No se ponían de acuerdo. Bernabé quería que fuese Juan y Pablo opinaba que no, porque se había apartado de Panfilia. Y como no llegaron a un acuerdo, entonces se separaron. Pablo por un lado se fue y Bernabé por otro lado. Bernabé se va con Marcos y se va a Chipre, y Pablo con Silas se va para Siria y Cilicia y van confirmando las iglesias. El segundo viaje misionero de Pablo entonces lo hace con Silas, ¿sí? Y así termina el capítulo 15 de Hechos, en donde aprendemos que aunque haya diferencias, y aprendemos esa diferencia fuerte que hasta el día de hoy permanece, vivir bajo la gracia o vivir bajo la ley. Creo que nos queda claro que si somos cristianos y seguidores de Cristo, nosotros viviremos bajo la gracia. Y es muy importante cuidar que muchas reglas y muchas cosas que se han malinterpretado o se han deformado con otros fines o otros propósitos que no pertenecen a Dios, como el resaltar mucho las palabras esas del profeta que dice que te atreves a robarle a Dios porque no le das los diezmos, y que muchas iglesias hoy en día lo usan para pedir diezmos y extraer y forzar a la gente y hacerles sentir que son ladrones. Eso está todo escrito y es bajo la ley. Recordemos, nosotros estamos viviendo bajo la gracia. No somos judíos, todo eso fue ordenado para los judíos, y aquí el concilio lo dice muy claro. Esas cargas tan pesadas, ni siquiera por ellos han sido capaces de cumplirlas. ¿Por qué queremos obligar a los que no son judíos a que las cumplan? Y más, ¿por qué tan especialmente quieren obligar esa regla de los diezmos, y que si no estás robando a Dios y bla bla bla, que son más intereses personales? Cuidémonos de toda iglesia que insiste tanto en los diezmos, porque está desvirtuando la palabra de Dios. Como la historia y el concilio nos los permite ver, abrir los ojos para buscar la verdad.
Jesucristo nunca fue un buscador de dinero ni un pedigüeño, ni insistió en pedir, sino en amar. Y ese es el fin verdadero de todo predicador, amar, no enriquecerse, no iglesias hermosas, no lugares hermosos. Eso no le interesa a Dios, le interesa corazones limpios, corazones hermosos. La iglesia somos las personas, no son los lugares. Eso quede muy claro, la iglesia son las personas, no es el lugar. Y donde haya dos o más personas, ahí puede ser una iglesia, pero una iglesia limpia, una iglesia sin contaminación, una iglesia verdadera, fundada en la base del Espíritu Santo y confirmada por Dios. No nos desvirtuemos, hermanos, con teorías ni enseñanzas falsas, ni doctrinas distorsionadas para buscar un bien disfrazado de economía y de bienestar. Dios no le preocupa el bienestar y la economía, ni los hacía ricos, ni es verdad que los apóstoles eran ricos ni vivían como millonarios. Olvidémonos de esas doctrinas de dinero, de poder. Olvidémonos. Esa no es la doctrina del Espíritu Santo. Busquemos siempre la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Dios les bendiga siempre.